En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Buenos días a todos. La prédica de hoy es una continuación de la serie Más acerca al corazón de Jesús. Él es manso y humilde, nos recibe tal y como somos. No después de que hubiéramos mejorado o nos limpiado. Él es más paciente con nosotros que como somos nosotros mismos. Pero nada de esto significa que donde estamos está bien. Sí, necesitamos cambiar. No para ganar ni merecer el amor de Dios, ¿cierto? No hay un debate que es necesario que cambiemos. Pero la implementación es crucial. Porque si fallamos en el cómo del cambio, no habrá cambios en nuestras vidas, o si hay, son cambios con cimientos equivocados. Y como una casa sin buenos cimientos, la falla surgirá. Y los cambios no valen nada. Como una casa abandonada y media derrumbada. Es la comparación de Jesús entre los que ponen su enseñanza en práctica y los que no. Nuestro carácter se ve como algunas calles, llena de fallas y huecos. Y como con las calles, botar escombros en los huecos no es una solución que durará. Necesitamos algo más y más permanente. Y imaginamos con el poder del Espíritu y por la obra de Cristo para nosotros, debemos existir el poder más que suficiente. Entonces, ¿cómo cambiamos? Les doy una pista. Hay una razón que estoy hablando de esto justo después de la serie Más cerca del corazón de Cristo. Puedes iluminar en esto. Mientras, si preguntamos a los cristianos cómo podemos cambiar, probablemente hay dos respuestas en general. La primera opción es: esfuérzate más. Solo haz más esfuerzo, más compromiso. Y no es completamente equivocado. Estamos con pereza. No, somos perezosos. Y la Biblia está llena de mandatos de lo que debemos hacer o no hacer. Incluso en casi cada carta del Nuevo Testamento. Justo después de proclamar la gracia que está en Cristo, hay una lista de instrucciones en cómo debemos vivir como creyentes. Pero cuando el cambio por tus esfuerzos no funciona, ¿qué hay? La segunda opción suena más espiritual. Dice que debemos calmarnos y permitir que Dios obre. Depender de Él para los cambios que necesitamos. Tal vez no es una opción tan común, pero para los quienes son quemados de esforzarse, es muy atractiva, suena correcta y muy espiritual. Si no podemos salvar a nosotros mismos, ¿por qué pensaríamos que podemos mejorarnos? Tampoco. Necesitamos el poder del Espíritu para levantarnos desde entre los muertos espiritualmente en nuestra conversión. Tiene sentido que esperar el mismo poder es necesario para nuestro crecimiento espiritual o para que cambiemos desde nuestra mala conducta. El énfasis aquí es en nuestra dependencia de Dios, en Dios, específicamente en el poder del Espíritu para cambiarnos. Y es imposible sobreenfatizar nuestra necesidad y dependencia de Dios. Pero todas estas listas de mandatos, las instrucciones y tareas para creyentes de la Biblia misma
Ninguna tiene una cláusula diciendo, no hagas esto excepto que el Espíritu te está moviendo. ¿No es cierto? No existe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los dos métodos tienen partes correctas y ambos les falta algo también. Y yo creo que vamos a ver de varios pasajes esta mañana que necesitamos esforzarnos y confiar y depender más en Dios también. Necesitamos ambos en la orden correcta. Solo entonces podemos cambiar en una manera cristiana. Porque los incrédulos cambian también. Ellos dejan de fumar o reformarse a sí mismas desde mujeriegos a personas fieles, pero con un poder y propósito distinto de nosotros. Queremos cambiar como creyentes, no como el mundo a veces lo logra. Esta es una distinción clave para hoy. No estamos hablando del poder de cambiar en cualquier manera. El Espíritu nos da el poder para cambiarnos más conforme a la imagen de Jesús. Esto es la voluntad de Dios para cada creyente, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Nada más, nada menos. No para volar, ni para ser rico. Cambiamos para vivir, amar, sufrir y testificar como Jesús. Prepárate, tengo 4 pasajes hoy para repetir la misma idea en varias formas y para demostrar que no estoy forzando el texto, es lo mismo en varias partes. Nuestro primer pasaje comienza en Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Es un pasaje largo, pero para esta mañana mi meta es solo trazar el argumento principal de Pablo aquí. Colosenses capítulo 2, versículos 6 a 8 dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivían ahora en Él, arraigados y edificados en Él, conformados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Este es el propósito de la carta. ¿Cómo recibiste a Cristo? Vive ahora en Él. ¿Recibiste a Cristo? En pura gracia. No hiciste nada para merecer su interés en ti. Pero, como vamos a ver, nuestra tentación es dejar gracia a un lado e intentar de mejorarnos por nuestros esfuerzos y especialmente por añadir más reglas. Antes de llegar a las reglas, la manera falsa de estas reglas, necesitamos repasar la verdad que está en 9 hasta 15. Que dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La verdad es, lo que hemos recibido en Cristo, hemos recibido con plenitud. No nos falta algo que un estafador religioso podría ofrecernos. Pablo habló de una trampa, la que expone en versículos 16 a 23. En 16
a 19, el enfoque es religiosidad falsa. Pero para hoy la parte más relevante es 20 a 23, que dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecerán al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen, sin duda, apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Parece que las reglas humanas son calles sin salidas. Parecen buenas al principio, pero no sirven al final. Bueno, hay un dicho que dice: nuestra fe es una de relación con Jesús y no más reglas. Si seguimos leyendo, esta sumación no sirve, porque el capítulo 3 de Colosenses está completamente lleno de mandatos para creyentes. Si no cambiamos por reglas, ¿cómo podemos posiblemente cumplir con estas reglas de capítulo 3? Mi convicción es que cambiamos primeramente a través de nuestra comprensión de nuestra nueva identidad. Porque esto está en todas partes del capítulo 2 y 3, y es como Pablo comienza el capítulo 3. Entre esta salida falsa de añadir más reglas y las reglas correctas de capítulo 3, tenemos una sección en el principio de capítulo 3 que es nuestra nueva identidad. Antes de llegar allá, hemos escuchado de nuestra nueva identidad. En versículo 6 de capítulo 2, hemos recibido a Cristo como Señor. Dios nos dio vida en unión con Cristo, como dice el versículo 13. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, porque si todavía pertenecerán al mundo, se someten a preceptos tales como, versículo 20. Esta es la base del argumento de Pablo. ¿Quiénes somos en Cristo? Es el dato más importante acerca de nosotros. Lo fundamental de nosotros es quiénes somos en Jesucristo. Esta es la base de todo. Si comenzamos con cimientos así, empezamos bien. Y Pablo enfatiza nuestra nueva identidad otra vez en capítulo 3, versículos 1 a 4, que dice: ya que han resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Yo sumaría esto como: actuemos como somos. Y si estamos en Cristo, esto influenciará cómo vivimos. Pero note que lo que tenemos aquí son órdenes. Sí, no hemos hecho nada para lograr nuestra nueva identidad, pero necesitamos aprovecharlo. Tenemos que vivir en la plenitud de lo que Cristo nos proveó. Como un pájaro en su aula, la puerta está abierta. ¿Queremos salir y vivir o no? Pongamos nuestra mirada arriba, es lo que podemos hacer, debemos hacer. Y con esta mirada puesta correctamente, cambiaremos. Voy a leer el resto del capítulo 3, mientras estábamos buscando el lógico y base que Pablo nos da para estos cambios y reglas. Versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. El por tanto es:
Debido a que tenemos una identidad en Cristo, todas esas cosas deben morir. Porque en Cristo ya hemos muerto al pecado y porque estamos en Cristo con nuestras miradas arriba, no en lo terrenal. Necesitamos vivir según la verdad, que estas cosas son las de que nos hemos arrepentido y nos seguimos arrepintiendo, porque odiamos esa manera de vivir. 6. Por esas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonan también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovado en conocimiento a imagen de su Creador. Mira su razonamiento aquí en 10. Tenemos nueva ropa. No la ensucies con mentiras como la del pasado. Estamos en proceso de renovación hasta la imagen de nuestro Creador. Gracias a Dios volvemos al diseño inicial cuando todo era bueno. Con la decisión entre mentir o cumplir por fin su diseño desde Dios, no es una lucha. 11. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo. Tus finanzas no son tu destino. Tu pasaporte no es una profecía. Tu género no es lo más importante de tu vida. Tu educación o falta de la misma no es la palabra final de ti. Cristo es todo. Eso es quienes somos. En Cristo más que todo. 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrenable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, quien es el vínculo perfecto. El resumen aquí es: somos amados, así que amamos. Nuestra base de actos de amor y perdón es nuestra identidad como perdonados y amados. Lo hemos experimentado y ahora lo practicamos. 15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Nota la repetición aquí. Es la paz de Cristo, la palabra de Cristo, y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Parece que esta en Cristo es sumamente importante para Pablo. Y nuestras relaciones deben experimentar esta nueva identidad también. Busca la base aquí en el Señor mientras yo termine el capítulo. Esposas, sométense a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajan de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor.
El que hace el mal pagará por su propia maldad. En esto no hay favoritismos. En el Señor, al Señor, por respecto al Señor, ustedes sirven a Cristo, el Señor. Colosenses nos enseña que identidad, dependencia y la obra de Dios son primeros. Y desde esta base nos pusimos a cambiar. Todavía tienes que hacer algo. Hay dominio propio y reglas. Pero no hay orgullo. No te pusiste en Cristo nada más que te diste un apellido. Somos dependientes de Él. Pero no estamos esperando que Dios haga todo. Él ya hizo su parte, estamos en Cristo. Ahora es el momento para nuestra obediencia, nuestro cambio como una respuesta. Esto no quiere decir que mereces tu salvación. Es llevar a cabo su salvación, como dice Filipenses 2:12. Es ponerlo en práctica, o como 1 de Pedro 2:2 dice, crecer en tu salvación. Disculpe. Cuando tenía 5 años, mi abuelo me regaló una bici. Excepto que no me conocía muy bien y la bici era gigantísima para mí entonces. Yo era dueño de una bici, pero necesitaba crecer para disfrutar y aprovechar de la bici que ya tenía. A través del Antiguo Testamento hay esta expectativa que te conviertes en lo que adoras. Ven conmigo a Salmo 115. Este es Salmo 115, versículo 2 a 8. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Esta es la clave. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Podemos, si adoramos así dioses falsos, convertirnos en mudos, ciegos, capaces para nada. O podemos ser transformados. 2 de Corintios 3, 18. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Y por qué estamos aquí? 2 de Corintios 4, 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, ¿cómo cambiamos según esta definición? Adoramos a Él en el Espíritu y la verdad. Si adoramos a Él, seremos cambiados más y más cerca a su imagen. Pero necesitamos adorar a Él de verdad. No solo como queremos imaginar a Cristo. Eso es tanto una muñeca que la del cisne. Hay que adorar a Él en verdad. Eso es porque necesitamos leer la Biblia. Es como concentramos nuestra adoración en la verdad. De hecho, es un acto de adoración. Cuando leemos la Biblia, decimos que Él merece mi tiempo, mi concentración y mi atención. Y si tú no has notado, vivimos en una economía de atención. Tu atención en redes sociales es dinero para ellos.
Tu atención puede ser una ofrenda para Dios más importante que tu dinero. Como un padre que siempre trabaja para el bienestar de su familia, tal vez ellos necesitan su presencia más que el dinero. Lo mismo con Dios. Dios merece tu atención y tu dinero, pero más tu atención que tu dinero. Y va a requerir obediencia y dependencia en nuestra nueva identidad. Y ya ves, no es solo añadir una regla más. No redes sociales antes de leer la Biblia. No es una mala regla, pero necesitamos la base. ¿Qué es nuestra identidad? Cristo es mi tesoro. Mi vida está con Él. Soy salvo. Y si te conviertes en lo que adoras, ¿quién quieres ser? ¿Un influencer? ¿Una tontería del internet? ¿O como Cristo? ¿O prefieres mantener tu Cristo de peluche en vez de la realidad? Porque leer la Biblia destruirá un Cristo de peluche. Eso revelará a un Cristo más bondadoso y exigente que queremos afrontar. Siguiente pasaje. Pablo explica este proceso de la transformación y cómo cambiamos en Romanos también. Es Romanos capítulo 6. Capítulo 6, 1 a 10 es el trasfondo. ¿Quién somos en Cristo? Somos muertos al pecado y vivos con y para Cristo. Por asuntos de tiempo solo voy a leer 1 a 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esta es nuestra identidad, el base, y la clave de capítulo 6 es versículo 11, que dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Actúa como si estuvieras muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Vivas como una persona a quien Cristo es vivo y viviente. Para ti el mundo del pecado está en blanco y negro, mientras Cristo está en color completo. Entonces, versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No actúes como si el pecado todavía viviera. El pecado no es tu amo ahora para mandarte. He escuchado una ilustración de este punto así. Tú eres un adulto y en la vereda tú ves una viejita que te llena de terror. Ella era tu profesora, la profesora más cruel de toda tu vida. ¿Tienes ganas de huir o llorar? Pero tú eres un adulto. Esta viejita no tiene poder de ti ahora. Estás libre. Pero si ella te manda, tú obedecerías de inmediato, por costumbre y miedo. Estás libre y necesitas reconocerte libre de su control y temor. Lo mismo con pecado. Estás libre, pero si te manda, vas a obedecer por costumbre y miedo. Estás libre. Actúa así. Saca la lengua al pecado. Diga al pecado:
Eso es una mentira. No voy a someterme a ti otra vez. Tengo un amo infinitamente superior que tú y todo lo que tú tienes para ofrecerme. 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Éramos esclavos al pecado, pero ya no. Entonces no debemos comportarnos como esclavos al pecado. Si tú haces lo mismo cuando eres libre que tú hiciste cuando eras esclavo, hay algo mal. Es como un esclavo librado durante la guerra civil en los Estados Unidos. Si sigues sirviendo el mismo amo sin cambio, papeles o no, tu libertad no significa nada. Tú eres libre del pecado, no para volver a disfrutarlo. Tienes un nuevo amo con un nuevo programa, justicia en vez de pecado. Hay que obedecer al amo. Tú no eres completamente libre. Lo que tienes con Cristo es una elección por la primera vez en tu vida. ¿Cristo como tu amo o pecado como tu amo? Elige Cristo. Y si quieres ver los resultados de los dos amos, es versículos 19 hasta 23, el fin del capítulo. Un pasaje más. Voy a darles un bosquejo y después lo leeremos. Es 2 de Pedro, capítulo 1, en versículos 3 y 4, dice que recibimos poder para cambiar por el conocimiento de Dios, que resulta en nuestro esfuerzo para esforzarnos y cambiar, en versículos 5, 6 y 7. Y versículos 8 y 9 dice que este esfuerzo es necesario. Si no, el conocimiento en sí no está bien. Es la combinación de nuestra dependencia mirando a Él y nuestro esfuerzo. No porque sí se puede, porque cambiar es imposible. Pero Cristo está con nosotros, Él lo manda y queremos imitar a Él más que todo. 2 de Pedro, capítulo 1, 3 a 11. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas calidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que han sido limpiados de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán a más, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo aseguramos del llamado de Dios?
adorar a Él en el conocimiento verdadero, como podemos ver en versículos 3 y 4, y poner en práctica estas calidades de versículo 5, 6 y 7. Obedecer o haz lo que justo dije a ti. Para resumir, según Colosenses, cambiamos por primeramente enfocarnos en nuestra nueva identidad y entonces vivir conforme a esta identidad. Según Romanos, cambiamos cuando nos damos cuenta de que somos muertos al pecado y vivos para Dios, o que nos consideramos así. Es la verdad y necesitamos poseerla. Según Salmo 115 y 2 de Corintios, nos convertimos en lo que adoramos. Si miramos a Él, nos cambiará. Y según 2 de Pedro, cambiamos por el conocimiento de Dios que hemos recibido, que nos conecte a su poder hasta que participemos en la naturaleza divina. Este conocimiento y poder nos impulsa a cambiar y se ve como nuestro esfuerzo. Pero este esfuerzo es el fruto del poder y conocimiento que hemos recibido. Crecemos en piedad porque podemos por primera vez en nuestras vidas experimentando la vida según el diseño del Creador. Es como si tú heredaste un carro, pero sin gasolina ni las llaves. Pensabas que era muy chévere sentarte allá, hablar con amigos. Es como un banco con ruedas que puedes cambiar posición si quieres. Imagínate cuando te enteras que este carro no es solo un banco reposicionable. Es un carro que puede mover rápido. ¿Podrías continuar usándolo como un banco? Por supuesto que no. Vas a ir con velocidad. ¿Podemos vivir la vida como Él diseñó? ¿Quieres continuar como antes? Imposible. Pero, ¿cómo? ¿Cómo cambiamos? Y yo sé, si fuera tan fácil, no estuviera aquí hablando de esto. Tomemos unos ejemplos de cómo podemos poner todo de esto en práctica. Un enojón. Si tu apodo es la bomba y es una fuente de vergüenza para ti, ¿qué tienen para ti estos pasajes? Mi identidad, mi dirección y mi destino es actuar como Cristo. Mi apodo es Jesucito, no la bomba. Si yo exploto hoy otra vez, voy a demostrar cómo arrepentirme. Y como Colosenses 3:8 dice, he muerto al enojo. Enojo, vuélvete a tu tumba. Ya estás muerto para mí. Y Colosenses 3:12 a 15 nos muestra que no es solo decir no al pecado, es revístete con Cristo. Reemplazar enojo con paciencia, tolerancia, perdón y paz. Porque eres escogido de Dios, porque es el ejemplo del Señor, porque Cristo te llamó a su paz. De 2 de Pedro, el conocimiento de Él es lo que nos impulsa a cambiar. En mi vida, enojo normalmente es un síntoma, que estoy preocupado de otras cosas y no había fijado mi mirada en Cristo por oración. No quiero presentar que un cambio es tan de fácil. Puede ser una lucha dura y larga, pero por el poder del Espíritu podemos cambiar. Y cada centímetro de progreso vale la pena porque es adoración. Quiero ser conformado a la imagen de Jesús más que nada y Él es digno de mi esfuerzo. Otro ejemplo, lujuria o digamos codicia de cuerpos. ¿Qué adoras? ¿A ti mismo? ¿O un otro cuerpo? ¿Vale la pena? ¿De qué podría salvarte el cuerpo de alguien? Los que adoran imágenes serán hechos como ellos. Planos, insubstanciales, falsos. ¿Qué es la cura? ¿Quién somos? ¿Y de quién somos?
Note Romanos 14, 7 y 8 para después. Mi diseño es como un imitador, no un consumidor, ni de cosas, menos de personas. En Cristo yo morí al pecado, incluyendo lujuria. No pueden mandarme ahora. Yo puedo decir no al pecado y sí a Jesús. Va a sentir como una parte de mí está muriendo, mi naturaleza pecaminosa. Pero al mismo tiempo, el parte de mí más fundamental es más vivo que nunca. Y este cambio no es necesariamente de noche a la mañana. Y puede requerir repetición constante de la verdad, repasando el conocimiento de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús. Y si la amenaza del pecado te empuja más acerca de Él, cuán gran es su sabiduría, que Él puede incluso usar pecado como instrumento para acercarnos a sí mismo. Alabado sea el Señor. Un ejemplo más. El o la preocupado. Tal vez tú eres un preocupado. Siempre estás meditando en problemas o especialmente lo que podría pasar. Primero, con el ejemplo de 2 de Corintios 3, 18, ¿qué estás mirando? ¿Y en qué estás poniendo tu atención? No me digas el bienestar de tus queridos, porque no estás pensando en esto. Estás fijando en el miedo del futuro. ¿Qué es nuestra identidad? Si somos salvos, somos hijos de Dios. O tal vez una mejor ilustración es en este caso, aquí, somos las ovejas del buen pastor. ¿Debemos preocuparnos? No. Dite a ti mismo la verdad. Mi Dios es eterno, nada va a surgir mañana desconocido de Él. Él ha dado su Hijo para mí. ¿Cómo que no me dará con Él todo lo que necesito? Romanos 8, 32. Memorízalo. Preocupación es un desvío de nuestras mentes desde donde ellos deben estar enfocadas. Sí, siempre hay preocupaciones. El mundo no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Como 1 de Pedro 5:7 dice, echa a Él todas tus preocupaciones porque Él se preocupa por ti. Un dicho es que cuando estás preocupado, estás orando a ti mismo. Qué mala idea. Ora al que está en el trono. Les di una pista que hoy está conectada de la serie más cerca al corazón de Cristo. ¿Ya lo ves? El conocimiento de Cristo es nuestra motivación para cambiar, para ser más como Él. Y es el motor del cambio también. Cambiamos por la verdad y con nuestra atención puesta en su rostro. Sí, necesitamos cambiar. Mira a Él. Dite a ti mismo la verdad de Él y de quién eres en Él, tu identidad. Depende en Él y con todo tu esfuerzo haz lo correcto. No porque tú puedes, porque estamos dependiendo en el poder de Dios, el mismo poder que resucitó Cristo de entre los muertos. Pónganse de pie conmigo y me gustaría concluir con la oración de Pablo por los creyentes en Éfeso. Esta es la oración de Pablo en Efesios 1, 17 a 21. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales,
muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Amén.